En algunas familias hay una persona alrededor de la cual gira todo lo demás. No porque esa persona lo haya decidido de manera consciente, sino porque el sistema familiar fue construyéndose, con el tiempo, de manera que todas las emociones, todas las decisiones y todos los conflictos pasan por ese centro. Esa persona puede ser un padre o una madre. Puede ser un hermano. Puede ser alguien cuyo estado de ánimo define el tono de cualquier reunión antes de que nadie haya dicho nada. Alguien cuya aprobación todos buscan sin haberlo acordado. Alguien cuyo malestar organiza a todos los demás en torno a la tarea de calmarlo, evitarlo o explicarlo. Ese patrón no siempre viene acompañado de gritos o de crueldad visible. A veces viene en la forma de alguien que simplemente necesita demasiado, que ocupa demasiado espacio emocional, que convierte cualquier situación, sin importar de quién se trate, en una situación sobre él o sobre ella. Entender cómo funciona ese sistema, que producen quienes crecen dentro de él y qué se puede hacer con esa comprensión, es de lo que trata este episodio. Eso es lo que este episodio intenta hacer, dar nombre y estructura a algo que muchas personas reconocen pero pocas han podido describir con precisión. Comprender esa estructura, y los efectos que producen quienes crecen dentro de ella, es de lo que trata este episodio. Eso ya es un movimiento útil. Y es de lo que trata este episodio. Este episodio intenta hacer exactamente eso. Y hacerlo con precisión es lo que puede marcar la diferencia entre seguir cargando algo sin nombre y poder relacionarse con ello de manera diferente. El sistema familiar con un centro narcisista tiene una estructura que se repite con suficiente consistencia como para poder describirse con precisión. Hay una persona cuyo estado emocional es el estado emocional de referencia del sistema. Cuando esa persona está bien, el clima es tolerable. Cuando está mal, frustrada, herida en su orgullo, necesitada de atención, el sistema entra en un modo de manejo. Todo el mundo procesa lo que le corresponde hacer, decir o evitar para que la situación vuelva a un equilibrio que sea manejable. Esa dinámica produce roles específicos en los demás miembros de la familia. Hay quien se convierte en el mediador, el que calma, el que traduce, el que suaviza los conflictos antes de que escalen. Hay quien se convierte en el validador, el que confirma la versión que el centro necesita, que da la razón aunque no la tenga. Hay quien se convierte en el chivo expiatorio, el que recibe la carga de la frustración del sistema cuando necesita un lugar donde depositarse. Y hay quien desaparece, el que aprendió que la invisibilidad es la estrategia más eficiente de supervivencia en ese ambiente. Ninguno de esos roles fue elegido. Fueron asignados gradualmente, con el tiempo, y se fueron consolidando hasta volverse tan naturales que ya no se perciben como roles. Se perciben como quien uno es. Hay también algo sobre la variedad de formas que puede tomar el centro narcisista. No siempre es la persona que grita o que intimida de manera obvia. A veces es la persona que sufre de manera que nadie puede ignorar. La que produce culpa con la misma eficiencia con la que otros producen miedo. La que hace de su propio malestar una convocatoria permanente a la que todos responden. Esa variante, el narcisismo vulnerable, el que opera a través del sufrimiento más que del control explícito, es frecuentemente más difícil de reconocer porque se parece mucho a la necesidad genuina. Si reconoces algo de esto, si esa descripción del sistema se parece a algún sistema que conoces, lo que viene explica cómo opera y qué efectos produce. Hay también algo sobre lo que el sistema produce en los momentos de mayor tensión que vale nombrar. Cuando hay un conflicto, una celebración o una crisis, el sistema familiar con un centro narcisista no procesa esos momentos de manera colectiva. Los procesa en función de cómo impactan al centro. El dolor de otro puede ser invisibilizado si en ese momento el centro necesita atención. El logro de otro puede ser minimizado si provoca la sensación de que el centro queda en segundo plano. La emergencia de otro puede producir competencia en lugar de apoyo si el centro está acostumbrado a ser quien tiene las emergencias. Eso no significa que no haya amor en el sistema. Hay amor en muchos sistemas de este tipo.
Pero el amor coexiste con una dinámica que hace que ciertas cosas no puedan ser recibidas o dadas de manera directa. El amor pasa por el centro y llega transformado. O no llega. Una cosa más sobre el reconocimiento del sistema. No siempre se reconoce desde adentro porque desde adentro ese sistema es la normalidad. La persona que creció en él no tiene, durante años, un punto de comparación claro. Solo sabe que hay algo que no termina de funcionar en sus relaciones, que da más de lo que recibe, que tiene dificultad para pedir, que se organiza alrededor del estado emocional de los demás de una manera que los demás no parecen hacer. Eso puede vivirse durante mucho tiempo como un defecto personal antes de ser reconocido como el resultado de un sistema específico. Si reconoces algo de esto, si esa descripción del sistema se parece a algún sistema que conoces, lo que viene explica cómo opera y qué efectos produce. Hay algo más sobre la variación de este patrón entre culturas y contextos. En algunas culturas, el sistema familiar con un centro está más naturalizado. Hay expectativas explícitas de que ciertos miembros de la familia ocupen más espacio que otros, de que su autoridad no se cuestione, de que el bienestar del grupo se organice alrededor de su estado. Eso hace que el sistema sea aún más difícil de reconocer como problemático, porque está respaldado por una narrativa cultural más amplia que lo presenta como lo que debe ser. Y ese punto de comparación, cuando finalmente llega, desde una relación, desde una terapia, desde escuchar a alguien describir lo que vivió, es el que hace posible que el sistema sea visto como tal. No como la normalidad. Como un sistema específico, con una estructura específica, que produjo efectos específicos. Y ese sistema específico, con su estructura, sus roles y sus efectos, es exactamente lo que este episodio intenta describir con la precisión suficiente como para que sea reconocible desde adentro. El origen del narcisismo familiar no es siempre una persona con un diagnóstico. Con más frecuencia, es una persona que llegó al rol de centro del sistema porque ese era el único rol disponible para alguien con su historia particular. Alguien que creció en un sistema donde el afecto era escaso o condicional y que aprendió que la única manera de asegurar atención era ocupando mucho espacio. Alguien que nunca desarrolló los recursos para regular sus propias emociones y que, en consecuencia, utiliza a los demás como sistema de regulación externa. Alguien que fue dañado de maneras que nunca fueron procesadas y que el daño se transmitió hacia afuera en lugar de hacia adentro. Comprender el origen del patrón no equivale a excusarlo. Lo que produce en los demás miembros de la familia es real independientemente de las razones que lo expliquen. Pero entender de dónde viene cambia la forma de relacionarse con él, y en particular, reduce la tendencia a personalizar lo que es estructural. Lo que el centro narcisista hace no siempre es sobre ti. Es sobre lo que necesita. Y esa distinción, aunque no elimina el impacto, sí cambia algo sobre cómo se procesa. El sistema familiar se organiza alrededor del centro no porque los demás miembros sean débiles o carecer de criterio, sino porque desde muy temprano aprendieron que el costo de no organizarse de esa manera era demasiado alto. Los hijos de padres narcisistas no aprenden explícitamente a hacer lo que hacen. Aprenden a través de la experiencia repetida de que produce calma y que produce tormenta. Y esa experiencia repetida, con el tiempo, produce los patrones que después se llevan fuera de la familia y se reproducen en otras relaciones. Hay también algo sobre la transmisión intergeneracional que vale nombrar. Los sistemas familiares con un centro narcisista tienden a reproducirse porque los patrones que se aprenden dentro de ellos, la hipervigilancia ante el estado emocional del otro, la dificultad para poner límites, la tendencia a priorizar las necesidades ajenas antes que las propias, se convierten en la manera por defecto de relacionarse. Y esa manera por defecto encuentra, en otros contextos, personas o situaciones que la activan. Hay también algo sobre la función del sistema para el centro que vale explicar. El narcisismo no opera en el vacío. Opera en un sistema que necesita otras personas para sostenerse. La persona en el centro no puede sostener su propio sentido de valor de manera autónoma. Necesita la confirmación constante de los que están a su alrededor. Esa necesidad es lo que organiza el sistema, no la crueldad o la maldad.
Eso explica también por qué los intentos de cambiar el sistema frecuentemente producen resistencia intensa. Cuando alguien dentro del sistema empieza a poner límites, a nombrar lo que ocurre o a ocupar más espacio propio, el centro experimenta eso como una amenaza, no a los límites en sí, sino a la estructura que los sostiene. Y la respuesta a esa amenaza puede ser intensa: culpa, acusación, victimización, el enfriamiento del vínculo. Esas respuestas no son necesariamente estratégicas. Son el sistema defendiéndose de lo que percibe como peligro. Y eso tiene una implicación práctica importante. Cambiar la propia posición dentro del sistema raramente cambia el sistema como tal. Lo que cambia es la experiencia de quien cambia su posición. El sistema puede reajustarse alrededor de esa persona con dinámicas diferentes, o puede presionar para que vuelva a la posición anterior. Pero el sistema en sí, y la persona en el centro, raramente cambian como resultado de que alguien más tome una posición diferente. Y esa implicación práctica, que cambiar la propia posición no cambia el sistema pero sí cambia la experiencia de quien cambia, es exactamente la que orienta lo que se puede hacer con esta comprensión. No se trata de cambiar al otro. Se trata de cambiar la propia relación con el sistema. Esa posición diferente, aunque no cambie el sistema como tal, sí cambia de manera real la experiencia de quien la adopta. Y eso, aunque no sea todo lo que se podría querer, es también algo concreto. Y ese algo concreto, la posición diferente, aunque pequeña, ya es el inicio de algo que puede desarrollarse. Esa posición diferente, elegida en lugar de impuesta, es también lo que hace posible que la persona tenga una historia que no está completamente determinada por el sistema donde creció. Y hay algo sobre la distinción entre el narcisismo como diagnóstico clínico y el narcisismo como patrón relacional que vale nombrar brevemente. Este episodio no habla de diagnósticos. Habla de patrones. El sistema familiar que se describió puede existir con o sin que el centro tenga un diagnóstico formal. Lo que importa no es la etiqueta sino la estructura, y la estructura tiene efectos independientemente de si tiene nombre clínico o no. Los efectos del sistema en quienes crecen dentro de él operan de maneras que vale reconocer con precisión. El efecto más visible es la dificultad para distinguir las propias necesidades de las necesidades del sistema. Quien creció siendo el mediador, el validador o el invisible aprendió a procesar el mundo desde lo que el sistema necesita, no desde lo propio. Eso produce una capacidad extraordinaria para leer el estado emocional de los demás, una especie de radar social de alta precisión, y una dificultad correspondiente para acceder al propio estado emocional con la misma claridad. El segundo efecto es la tendencia a reproducir el sistema en relaciones posteriores. No porque se busque conscientemente repetir lo que fue doloroso, sino porque el patrón de relacionarse que se desarrolló dentro del sistema es el que se conoce con más profundidad. La persona que fue mediadora busca, sin saberlo, vínculos donde el rol de mediador sea necesario. La que fue visible solo en función del sistema tiende a relaciones donde la propia visibilidad sigue siendo condicional. El tercer efecto es la dificultad con los límites, no en el sentido de no saber lo que son, sino en el sentido de que poner límites produce una culpa específica y muy intensa. Esa culpa no es irracional. Es la respuesta correcta al sistema que se aprendió, donde los límites tenían costos reales. El problema es que la culpa sigue operando aunque el sistema original ya no esté presente. Aunque la persona ya sea adulta. Aunque ya no dependa del sistema de la misma manera. El cuarto efecto, que suele ser el más difícil de ver, es la relación con el propio valor. La persona que creció en un sistema donde la atención era el recurso central del centro narcisista, donde todo giraba alrededor de que alguien más fuera visto, validado y atendido, frecuentemente llega a la adultez con una sensación difusa de que su propio valor es menor, que lo suyo importa menos, que pedir es excesivo y que necesitar es una carga. Un quinto efecto que vale mencionar es la relación con la propia historia. Las personas que crecieron en sistemas con un centro narcisista frecuentemente tienen dificultad para evaluar su propia historia con precisión. Tienden, por un lado,
a minimizar lo que fue difícil, a encontrar explicaciones que lo suavicen, a recordar los aspectos positivos con más intensidad que los problemáticos. Y por otro lado, cuando sí reconocen lo que fue difícil, tienden a cargarlo de culpa propia. Si yo hubiera hecho diferente, si yo hubiera sido menos sensible, si yo hubiera entendido mejor lo que el sistema necesitaba. Ninguna de esas dos posiciones es honesta con lo que ocurrió. La primera subestima el impacto real. La segunda sobreestima la responsabilidad propia. La posición más precisa, y también la más difícil, es la de reconocer que el sistema produjo efectos reales, que esos efectos no son defectos personales, y que entenderlos con precisión es lo que abre la posibilidad de relacionarse con ellos de manera diferente. La pregunta que orienta lo que sigue: ¿qué patrones de relación actuales tienen su origen en ese sistema? ¿Y cuáles son genuinamente propios? Esa pregunta, que viene del sistema y que es genuinamente propio, es también la que orienta el trabajo que sigue. No como interrogante ansiosa, sino como brújula. Una pregunta que se puede hacer con curiosidad en lugar de con culpa. Y esa brújula, la pregunta de que viene del sistema y que es genuinamente propio, es la que orienta lo que sigue. Un trabajo de distinción que no se hace de una vez sino de manera gradual y continua. Y esa brújula, aunque al principio solo funcione en retrospectiva, es exactamente lo que permite que el proceso comience. Y ese comienzo, la distinción como brújula, es también lo que hace posible que el trabajo que sigue tenga una dirección clara. Y hay algo sobre lo que ocurre cuando estos efectos se llevan a las relaciones adultas que merece nombrarse. La persona que creció siendo el mediador tiende a encontrar, en sus vínculos adultos, momentos donde el rol del mediador es activado, donde alguien necesita que suavicen el conflicto, que traduzcan, que calmen. Y en esos momentos el rol se activa con una fluidez que se siente natural porque lo es. No porque sea quien esa persona es, sino porque es lo que esa persona sabe hacer con tanta profundidad que ya no se distingue de la identidad. Y reconocer ese rol en el propio comportamiento, sin juzgarlo, con curiosidad, es también parte de lo que hace posible que gradualmente se pueda ocupar un espacio diferente. Ese reconocimiento é a liberdade que ele abre, é o que torna o traballo que segue posible e necesario, lo que cambia cuando se comprende el sistema. El primer cambio es de atribución. Cuando se entiende que lo que ocurrió dentro del sistema tenía una estructura, que no fue resultado de los defectos propios sino de la dinámica de un sistema específico, se puede empezar a separar lo que es genuinamente propio de lo que fue instalado por el sistema. Los patrones de relación que se llevan del sistema no son quien se es. Son lo que se aprendió. Y lo que se aprende puede, con el tiempo y con el trabajo adecuado, aprenderse de manera diferente. El segundo cambio es de expectativa. Cuando se entiende cómo funciona el sistema y por qué el centro narcisista hace lo que hace, se puede reducir la expectativa de que eso cambie. No porque el cambio sea imposible, es posible, aunque poco frecuente, sino porque la expectativa de que cambie sin que nada lo propicie es lo que produce la decepción repetida. La persona narcisista en el centro del sistema raramente puede verse a sí misma de la manera que sería necesaria para que el sistema cambiara. Eso no es una condena moral, es una descripción de los límites de un patrón que tiene una historia larga. El tercer cambio es de relación con la propia necesidad. Cuando se nombra que crecer en ese sistema produjo la tendencia a minimizar lo propio y a priorizar lo ajeno, se abre la posibilidad de relacionarse con esa tendencia de manera diferente. No de manera inmediata, los patrones que se aprendieron en décadas no se revierten en semanas. Pero la comprensión de por qué existe la tendencia es lo que hace posible empezar a cuestionarla con algo más que la voluntad. La palabra del episodio es sistema familiar narcisista, la configuración en que un miembro ocupa el centro emocional y el resto del sistema se organiza alrededor de ese centro, con efectos específicos en la identidad, los límites y los patrones de relación de quienes crecen dentro de él. También vale nombrar algo sobre el tiempo que requiere este proceso. Los patrones que se desarrollaron dentro de un sistema familiar no se revierten por haber nombrado el sistema. El reconocimiento es el primer paso, no el último. Lo que sigue es un trabajo, frecuentemente con acompañamiento externo,
frecuentemente lento, de distinguir, en las situaciones concretas del presente, qué respuesta viene del sistema aprendido y qué respuesta viene de lo que genuinamente se elige. Esa distinción no siempre es posible en el calor del momento. Al principio es más fácil verla en retrospectiva, después de que la reacción ocurrió, preguntarse de dónde vino. Con el tiempo, la ventana se reduce y la distinción se vuelve más accesible en el momento mismo. Pero eso lleva tiempo. Y reconocer que lleva tiempo es también parte de lo que permite que el proceso sea sostenible. Y hay algo más sobre la relación con el sistema de origen en el presente. Entender cómo funciona el sistema no produce necesariamente la decisión de alejarse de él. Hay personas que, con esa comprensión, pueden relacionarse con el sistema de manera diferente, con límites más claros, con expectativas más ajustadas a lo que el sistema puede dar, con menos inversión emocional en que el sistema cambie. Y hay personas para quienes la comprensión produce la decisión de reducir o limitar el contacto. Ambas son respuestas válidas. Lo que cambia en ambos casos es que la posición es elegida en lugar de impuesta. Y esa posibilidad, de una posición elegida en lugar de impuesta, es exactamente lo que este episodio buscó contribuir a construir. Y esa contribución, dar el lenguaje que hace posible esa construcción, es también el objetivo de episodios como este. Y ese objetivo, dar el lenguaje que hace posible que la posición sea elegida, es también lo que este episodio intentó contribuir a construir. Y esa posibilidad de construcción, desde lo elegido en lugar de desde lo instalado, es también lo que el episodio buscó contribuir a hacer disponible. Y hay algo sobre por qué el trabajo externo es frecuentemente necesario que vale decir. Porque los patrones aprendidos dentro de un sistema son muy difíciles de ver desde dentro de ese mismo sistema. La distancia que da un terapeuta, un grupo, un espacio de reflexión sostenida, permite ver lo que desde dentro no tiene contorno visible. No es debilidad buscar ese apoyo. Es exactamente lo que el trabajo requiere cuando los recursos propios no tienen la distancia necesaria. Y ese apoyo externo, cuando existe y cuando se usa bien, es también lo que permite que el proceso sea más rápido y más sostenible de lo que sería sin él. Ese proceso, aunque no sea lineal, tiende a avanzar. Eso ya es suficiente para seguir. En algunas familias hay una persona alrededor de la cual gira todo lo demás. Eso no siempre fue la intención de nadie. No siempre fue visible desde adentro. Y no siempre producen quienes crecieron en ese sistema la claridad de que algo estaba mal, porque desde adentro de un sistema, lo que existe parece simplemente como son las cosas. Lo que este episodio intentó hacer fue dar nombre y estructura a ese sistema. No para que sirva como explicación definitiva de nada ni como diagnóstico de nadie, sino para que la persona que reconoció algo de lo que se describió tenga un marco desde el cual examinar la propia historia con más precisión de la que es posible sin ese marco. Porque la pregunta de qué efectos tuvo ese sistema, en la relación con el propio valor, en los patrones de relación que se desarrollaron, en la dificultad o facilidad para poner límites, es una pregunta que merece ser respondida con herramientas más precisas que la intuición sola. Y tener ese marco no significa que todo lo que ocurrió en ese sistema fue malo. Los sistemas familiares son complejos. El amor puede coexistir con el daño. La persona que fue el centro puede haber dado cosas reales a la vez que tomaba demasiado espacio. Esa complejidad no necesita ser resuelta. Necesita ser vista con honestidad. Lo que queda disponible después de esa mirada más honesta no es la resolución del sistema ni la transformación de quien lo habitó. Es algo más modesto y también más real, la posibilidad de distinguir, dentro de los propios patrones de relación actuales, que viene de ese sistema y que es genuinamente propio. Y esa distinción, aunque pequeña, ya cambia algo. En el canal hay más sobre el narcisismo familiar y los patrones que deja, sobre lo que se puede hacer con esa comprensión y sobre cómo continuar desde aquí. Seguí cuando estés listo. Y esa mirada más honesta, la que puede ver el amor y el daño en el mismo sistema, sin necesidad de que uno cancele al otro, es también la que hace posible relacionarse con la propia historia de una manera que no requiera ni la idealización ni la condena.
Porque la tendencia después de reconocer un sistema de este tipo es irse a uno de los dos extremos. O minimizar lo que fue, tampoco fue tan grave, hubo cosas buenas también. O convertirlo en la explicación total de todo lo que no funciona. Los dos extremos tienen el mismo problema, simplifican algo que es más complejo que cualquiera de las dos versiones. Lo que produce algo útil es la posición del medio. La que puede decir, este sistema tuvo efectos reales en cómo me relaciono, en cómo valoro lo propio, en cómo respondo a ciertas situaciones. Esos efectos no son mi identidad, son lo que el sistema instaló. Y lo que fue instalado puede, con el tiempo y con el trabajo, ser examinado y modificado en la dirección que yo elija, no en la que el sistema eligió por mí. Esa posibilidad, de elegir la dirección, es también lo que queda disponible después de este tipo de comprensión. En el canal hay más sobre el narcisismo familiar, sobre las distintas posiciones dentro del sistema, sobre el trabajo de separar lo instalado de lo propio, y sobre los vínculos que se construyen después de haber reconocido todo esto. Seguí cuando estés listo. Y lo que queda disponible después de esa comprensión, la posibilidad de elegir la dirección, de construir desde lo propio en lugar de desde lo instalado, es también lo que hace que el trabajo valga la pena. Y ese trabajo, gradual, honesto, orientado por la propia dirección, es también lo que hace posible que la historia del sistema no sea la única historia disponible. Y esa historia más amplia, que incluye el sistema pero no se reduce a él, es también lo que queda disponible cuando se comprende lo que este episodio intentó describir. Y esa historia más amplia, que contiene el sistema y también lo que se construyó a pesar de él y con todo lo que él dio, es también la que vale ser vivida con la honestidad que permite ver ambas cosas al mismo tiempo. Y vivir esa historia con esa honestidad, con lo que fue y con lo que puede ser, es también lo que el canal intentará seguir contribuyendo a hacer posible. Seguí cuando estés listo. E iso, o que o canal intenta seguir contribuindo. E tamén mo que faz que episodios como este valam o tempo que levou producílos e o tempo que levou asistilos. Y eso, que algo más sea posible, es también lo que queda como horizonte.